Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy hablaremos de la profecía que tiene que ver con el regreso de Jesucristo. Jesucristo prometió regresar, pero las Escrituras, la profecía, hablan de señales. Dios puso el sol y la luna para enviar señales a la humanidad en la tierra. El cielo habla a la tierra. Desde el cielo vienen las bendiciones, pero también puede venir juicios de Dios. Todo viene de arriba. Así que hoy estamos en un tiempo donde estamos viendo muchas señales en el cielo, de acuerdo a la profecía, que están hablando del regreso de Jesucristo. Por eso el tema de hoy tiene que ver con los movimientos del sol, la luna y la tierra, llamadas o llamados eclipses que están sucediendo al tiempo de hoy. Todo ello habla del regreso de Cristo y debemos ir a la Biblia, a la palabra de Dios, para ser enseñados acerca de los acontecimientos que estamos ya experimentando en nuestra generación, siglo XXI. Un siglo de grandes acontecimientos que tienen que ver con la profecía. Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Así es. Sean todos bendecidos por la mano de Dios y guardados en el nombre de Jesucristo. Sí, los eclipses, nos habla mucho la Biblia acerca de, por ejemplo, la luna de sangre, que es una de las señales de la venida del Señor Jesucristo. Y en el caso de la luna de sangre, muchos pueblos antiguos relacionaban los eclipses, ya sea el de sol o el de luna, con desastres de la naturaleza, ya sea con sismos, terremotos o inundaciones, o bueno, pensaban de que había un mal augurio, ¿no? Porque bueno, no aparecía el sol o no aparecía la luna. Y aquí vemos en la Biblia nos habla que esas son señales tanto de la venida del Señor Jesucristo. Así que por eso Dios nos advierte, ¿no? O nos dice a todos de que es mejor estar dentro del grupo que se va a ir en el rapto, en el arrebatamiento de la iglesia. Es la mejor opción para escapar de la gran tribulación. Pero eso, para poder irse en el rapto, realmente hay que vivir como la palabra dice, ¿no? En santidad, buscando a Dios, orando, sirviendo a Dios. Sí, por eso Dios habla a tiempo y fuera de tiempo acerca de cómo debemos estar en la tierra con respecto al encuentro que tendremos con Dios. Ahora esto Dios va a suceder, vive en la santidad. lo crea la gente o no crea la gente. Si la gente está en el Señor, debe de procurar cuidarse, ¿no? Cada día. Pero si no está y no conoce, pues le va a pasar y ni siquiera... Por eso Cuando Dios venga a ver envía es que ya pasó. advertencias a través de los eclipses, y estamos en un tiempo de advertencia tanto para el cristiano como para el que no es cristiano. Dios ama a la humanidad, Dios es Dios de salvación, y todo ello que está sucediendo tiene que ver con el regreso de Jesucristo. Cristo viene a reinar en este planeta Tierra para todas las naciones de este planeta. Las naciones no pueden ser gobernadas por sí mismas. Estamos viendo la situación al presente tiempo, cómo las naciones están en caos, están en crisis, están en violencia, no pueden gobernar un país en las condiciones de justicia. Todo esto lo estamos viendo al tiempo de hoy. A esto viene Jesucristo, a poner orden en el planeta Tierra. Por eso Dios envía señales. Y el día de mañana, 7 de septiembre, estamos en el verano de este presente año, hay un eclipse que es expectativa mundial, porque es un eclipse que tardará más de 5 horas, el eclipse de luna total. Pero lo rojo, lo intenso de lo rojo en la luna tardará más de 1 hora. Desde hace algunos años no se veía un fenómeno parecido como el que veremos el próximo día 7 de septiembre, porque
coincide con el tiempo de la cosecha. Estamos en el tiempo del verano, el tiempo de la cosecha, y hay una luna de la cosecha que coincide con esta luna roja. Es un acontecimiento mundial. Más de 7.000 millones de personas estarán viendo este fenómeno. O sea que solamente quedarán 1.000 millones de personas que no verán. Somos alrededor de 8.000 millones de personas en el planeta Tierra. Así que es un acontecimiento mundial y vamos a presentar información sobre lo que se tendrá en este eclipse de luna total o de luna roja. Y el eclipse o los eclipses hablan ya del tiempo final. Así es. De que Dios está enviando sus señales y sus avisos antes de... Pues este eclipse tiene connotaciones muy significativas en cuanto a la propia naturaleza del eclipse, y no es un espectáculo para estar contemplando, aunque es hermoso ver una luna roja, sino hay que ver la profecía. Veamos la noticia que habla de este fenómeno que sucederá el día de mañana. Septiembre se presenta como un mes lleno de fenómenos astronómicos. Entre ellos destacan la luna de sangre, eclipses, acercamientos planetarios y el equinoccio de otoño. Todos estos eventos ofrecen oportunidades únicas para observar el cielo. Al despedir agosto, disfrutamos de lluvias de estrellas y lunas especiales que sorprendieron a quienes aman la astronomía. Con la llegada de septiembre, el cielo continúa regalando espectáculos naturales que no convienen perderse. Estos son los eventos más destacados de septiembre. El 7 de septiembre, luna llena y eclipse lunar total. Conocida como luna de sangre, este fenómeno ocurre cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna. La luz solar que atraviesa la atmósfera terrestre le da ese tono rojizo característico. El 12 de septiembre, ocultación lunar de las Pléyades. La luna cubrirá las Pléyades, un conjunto estelar visible incluso con pequeños telescopios o binoculares. 19 de septiembre, luna cerca de Venus y Régulo, ocultación de Venus. La luna se acercará visualmente a Venus y a la estrella Régulo, y además ocurrirá la ocultación de Venus, cuando nuestro satélite cubre brevemente al planeta. El 21 de septiembre, eclipse solar parcial, luna nueva y Saturno en oposición. Durante un eclipse solar parcial, la luna cubre parcialmente al Sol, creando un espectáculo que requiere protección ocular especial. Ese mismo día, Saturno estará en oposición, lo que significa que estará más brillante y cercano a la Tierra, ideal para observación con telescopio. La coincidencia con luna nueva hace que el cielo esté más oscuro y los planetas sean más visibles. Y por último, el 22 de septiembre, equinoccio de otoño. El Sol cruza el ecuador celeste y día y noche tienen casi la misma duración. Este fenómeno marca el inicio del otoño en el hemisferio norte y de la primavera en el sur, siendo un evento cargado de simbolismo y de interés para la comunidad astronómica, pues señala la transición entre estaciones y cambios en la iluminación solar. Septiembre será un mes excepcional para levantar la vista al cielo y disfrutar de fenómenos astronómicos únicos. Lo significativo de este eclipse de luna es que está en las fiestas de la cosecha. Dios estableció dos temporadas importantes en el año: la temporada de la primavera, la temporada del verano-otoño. La temporada última es la que estamos experimentando ya, la cosecha, habla del fin del año. Dios termina en el otoño y comienza un nuevo ciclo económico en el otoño, pero es en el otoño donde debemos poner nuestra atención, sobre todo cuando estamos viendo eclipses que tienen que ver con el fin del año. Luna roja, lo rojo habla de sangre, habla de sacrificio, habla de juicio. Por eso, de acuerdo a la profecía, debemos poner atención allí. Este siglo XXI ha sido un siglo de grandes acontecimientos de tipo profético. En el año 2014-2015 vimos el fenómeno de 4 lunas de sangre. 4 lunas de sangre. 2 lunas correspondientes a la primavera, 2 lunas correspondientes al otoño.
Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. Las fiestas de Dios tienen que ver con encuentros que Dios tiene con la humanidad. Son portales que se abren del cielo a la tierra para que el hombre en la tierra pueda conocer los secretos y misterios de Dios. Dios estableció a través del sol y la luna señales que marcarían las estaciones aquí en la tierra. Estaciones como la primavera, verano, otoño, invierno. Pero también los tiempos, las horas, los días, los meses. Pero también las fiestas que Dios instituyó en primavera y en otoño. Son fiestas donde Dios habla. Por eso a través de esta presente luna roja que está en la cercanía de la fiesta de la cosecha, Dios está hablando. Dios está declarando acerca de lo que viene. Por eso el que tenga oído, oiga lo que hoy el Espíritu Santo está diciendo a toda la humanidad. Tengo una relación de todos los acontecimientos importantes que han sucedido en el presente siglo XXI. Vuelvo a repetir, este siglo es un siglo de grandes señales y manifestaciones que Dios ha manifestado. En el 2014, 2015 vimos estas 4 lunas de sangre. Y después en el 2017, ¿cuántos acontecimientos hubieron aquí en la tierra? En el 2017 encontramos entonces el eclipse total de sol en Estados Unidos. Y fue un acontecimiento muy significativo porque cubrió los Estados Unidos. Hubieron huracanes en las islas del Caribe, terremoto en México que sacudió esta república en un terremoto de 8.2. En el 2017 también el huracán Irma. También el terremoto en México el 19 de septiembre del 2017, el huracán María que arrasó Puerto Rico, también el terremoto en Irán e Irak de 7.3 y el 6 de diciembre de 2017, el presidente de los Estados Unidos, de la nación más poderosa de la tierra, en ese tiempo el presidente Donald Trump, en su primer periodo, reconoce a Jerusalén como capital de Israel. La primera nación que establece que Israel tiene como capital a Jerusalén. Son señales proféticas, porque Jesucristo viene a reinar a Jerusalén, pero Jerusalén desde el principio Dios le estableció como el centro neurálgico del mundo para Israel y de Israel al mundo. Capital de Israel es Jerusalén y fue reconocido en el presente siglo XXI. O sea, lo que sucede en Israel 2017. Es señal para todo el mundo. Es señal. Dios puso a Israel como el reloj profético para todas las naciones del planeta Tierra. Así que hemos estado viendo acontecimientos que han ido ocurriendo en el presente siglo XXI. Y todo comenzó en el año 2001, cuando 2 aviones se estrellaron en el centro neurálgico de las finanzas en el mundo entero, como fue o es Nueva York. Todo esto lo vimos, fueron noticias mundiales, y a partir del 2001 el miedo empezó a cundir en el mundo entero hasta el tiempo presente. Miedo y temor, inseguridad, violencia, y la palabra del terror está a la orden del día en cada nación. Estamos viendo estos acontecimientos de acuerdo a la profecía. Dios estableció que en los últimos tiempos, antes del regreso de Jesucristo, la maldad del ser humano se incrementaría. Y estamos viviendo tiempos de maldad, tiempos peligrosos, dice la Escritura en el Nuevo Testamento. Por eso, al estar mirando los cielos,
La Biblia dice que Dios habla a través de el sol, la luna y las estrellas, y sobre todo los eclipses están hablando de una manera significativa. Dios está diciendo a través del eclipse: arrepiéntanse. Arrepentimiento es la palabra que habla el eclipse. Arrepiéntanse de todo pecado, porque viene juicio para salvación. Así que por eso tenemos que ir a la profecía y conocer lo que está registrado en la Biblia. Sí, tenemos en el mismo Señor Jesucristo, ahí tenemos una conexión entre lo que son eclipses y terremotos. Por ejemplo, Jesús, Él murió entre, vamos a decir, las 3 de la tarde, ¿no?, de un día jueves, se cree. Una primavera, en las fiestas de primavera. Sí, es correcto. Y hubo eclipse. Y hubo un eclipse de sol de por lo menos 3 horas, sí, desde las 12 hasta las 3 de la tarde. Y luego, cuando Jesús dijo consumado es, que fueron sus últimas palabras al morir, hubo un gran terremoto. Sí. Y luego, 3 días después, o cuando Jesucristo resucitó de entre los muertos, hubo un segundo terremoto. Y los dos fueron terremotos grandes. En el primer terremoto, bueno, el Evangelio de Mateo habla de que se abrieron hasta los sepulcros. Y incluso es cuando el velo del templo se rasgó por la mitad. Que eso sucedió en el primer terremoto. Y en Jerusalén. En Jerusalén. Y es cuando el centurión romano, al ver cómo Jesús murió y al ver el terremoto, él dijo, en verdad, él era el Hijo del Dios viviente. Y así es como vemos luego en la resurrección de Jesucristo hubo un segundo terremoto. Algo muy similar como lo que bien dijiste en el año 2017, que el eclipse solar total pasó por Estados Unidos el 21 de agosto de ese año, y en cuestión de 30 días vinieron 2 terremotos que sacudieron a México, particularmente la Ciudad de México. Tenemos el 8, entre el 7 y 8 de septiembre vino el terremoto fuerte de 8.2, y luego vino el 19 de septiembre un segundo terremoto en 11 días después del primero, y unos 29 días después del eclipse solar total, que ese sería el más atroz, que fue más o menos de escala de Richter de 7, que al mismo tiempo, pues quién se iba a imaginar que ese terremoto, ¿no?, 19 de septiembre del 2017, que ya la Ciudad de México había vivido un terremoto 32 años antes, en 1985. Así que vemos, se volvió a cumplir, ¿no?, en un mismo día 2 terremotos. Y así es como vemos una conexión. El año 2017 nos habla de que después del eclipse solar total vinieron huracanes o vinieron terremotos que sacudieron toda la faz de la Tierra. Están relacionados. De una u otra manera están relacionados. Son señales. Sí, son señales, exacto. Me gustaría leer, por ejemplo, en Apocalipsis, ahí tenemos una clave para entender cómo se conectan los eclipses con terremotos, y tiene que ver con uno de los sellos. Es Apocalipsis 6:12. Sí, bueno, okay. Ahí dice la palabra: miré cuando abrió el 6º sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Así que aquí vemos en este 6º sello que ya estamos hablando de la gran tribulación, y esos van a ser los desastres de la naturaleza más catastróficos que el mundo haya vivido. Pero aquí vemos que hay una relación entre lo que es el terremoto y los eclipses de sol y de luna, tal como lo dice Apocalipsis 6:12. Sí, la presencia de Dios en el planeta Tierra trae temblores y terremotos.
trae sacudimiento. Nadie puede resistir, ningún ser humano puede resistir la presencia de Dios, porque Dios es Dios. Dios es santidad. En cambio, nosotros los seres humanos hemos nacido en la sangre de Adán, en una naturaleza pecaminosa. El pecado, desde que Adán y Eva pecaron, nos apartó de Dios. Por eso todo ser humano ha nacido apartado de Dios. Y cuando se acerca la presencia de Dios a un ser humano, lo destruye, lo fulmina, lo desintegra. Por eso Dios previamente está preparando al ser humano para que se santifique. La primera venida de Cristo tiene que ver con la salvación, tiene que ver con la liberación, tiene que ver con la santificación, tiene que ver con la preparación para el regreso de Jesucristo. Cristo prometió regresar. Jesucristo viene a establecer su reino en la tierra, pero en la tierra habrá sacudimientos. ¿Cuáles son las señales de todos los sacudimientos que pueden haber en la tierra, como son terremotos, maremotos, o tsunamis, o incendios, o cualquier tipo de desastre en la tierra? Las señales las da Dios a través de los eclipses. Los eclipses hablan de la palabra arrepentimiento. Arrepiéntanse de estar apartados de Dios. Arrepiéntanse de estar adorando dioses extraños, que en lugar de estarles bendiciendo, están trayendo maldición sobre sus vidas. Es lo que Dios está diciendo en el eclipse: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es la predicación de Jesucristo, y Cristo era el sol de justicia, quien vino a predicar el reino de Dios. Hoy la iglesia cristiana, hombres y mujeres, predican en el mundo entero, en ciudades y naciones: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Dios perdona a los que se arrepientan. Cualquier pecador que se arrepienta de su adulterio, de su fornicación, de estar en corrupción, apartado de Dios, pero si se arrepiente de sus pecados y clama a la sangre de Cristo, es lo que representa la luna roja. Clamamos a la sangre de Jesucristo, porque a través de la sangre de Cristo hay vida de salvación. En la sangre de Jesucristo se cancela la maldición del pecado. A través de la sangre de Jesucristo hay perdón de Dios. Por eso, cuando clamamos a la sangre de Cristo, recibimos el perdón de Dios, y empieza entonces un nuevo estilo de vida aquí en la tierra. El Espíritu Santo nos irá ayudando. Por eso, toda persona hoy en día, cuando vea un eclipse de sol, eclipse de luna, es Dios hablando con la palabra arrepentimiento. Nosotros, los que somos cristianos, debemos caminar más en santidad día con día. Hoy estamos en un ayuno correspondiente al verano-otoño de 40 días para la santificación, porque Cristo está pronto a regresar. Si Cristo no regresa un año como el actual, lo esperaremos un nuevo año, pero en santidad, porque el diablo trata de atacar la humanidad donde hay pecado. El pecado le da derecho legal a Satanás, donde hay adulterio, fornicación, aborto, donde hay prácticas mucho del ocultismo. Estamos viendo cómo personas tratan de rescatar las costumbres pasadas de los chamanes, de los brujos, de los hechiceros. Todo esto trae juicio a la familia. Por eso tenemos que predicar la verdad. Hablar de Jesucristo. Cristo vino a sacarnos de la oscuridad. Cristo dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue ya no andará en tinieblas. Así que
Dios está hablándonos por señales en el cielo para que salgamos de la oscuridad. Si un cristiano está en tibieza espiritual, si un cristiano está en complacencias con este mundo, tiene que arrepentirse de su pecado y clamar al perdón de Dios. Por eso Apocalipsis dice la Escritura, el que sea santo, el que sea cristiano, santifíquese más. Y los que no son cristianos, arrepiéntanse a tiempo antes que lleguen las cosas de gran tribulación, como está profetizado. Jesucristo dijo, vendrá a la tierra tribulación, cual nunca ha habido en el planeta Tierra. Hoy estamos en el tiempo de la iglesia cristiana predicando la salvación por fe. Cristo ya pagó el precio de nuestros pecados al morir en la cruz del Calvario, y lo que hacemos aquí en la tierra, todos los moradores, es creer en la obra de Cristo en la cruz. Por eso nos arrepentimos y clamamos a la sangre de Cristo para acercarnos a Dios. Así que Dios está hoy hablando de salvación. La salvación tiene que ver con nosotros los seres humanos. Toda persona tiene que arrepentirse si quiere ser salvo. A esto vino Jesucristo, a darnos la salvación de vida eterna. Y solamente la sangre de Cristo puede perdonar pecados. Por eso la luna roja habla de sangre, habla de sacrificio, sí, pero también habla de juicio. Sí, el correcto. Juicio de Dios vino cuando Cristo murió en la cruz, sí. Cuando Cristo derramó su sangre, es juicio. Sí. Ese juicio fue por causa de nosotros. Él tuvo ahí, ocupó nuestro lugar. Así es, sí. Pero si las personas no quieren reconocer este juicio, entonces el ser humano va a pasar por su propio juicio en tiempos de gran tribulación. Sí, para el pueblo judío, por ejemplo, la luna de sangre es lo que representa, ¿sí? Juicio, o que Dios iba a hacer algo nuevo, o también representa el fin de algo, el inicio de algo nuevo. Como por ejemplo, se cree que hubo luna de sangre cuando los primogénitos de Egipto fueron muertos. Allí hubo una luna de sangre en Pascua. Entonces, y es muy importante, ¿no? Cuando es una fiesta bíblica con una luna de sangre. Y en este caso se cree que coinciden, y en este caso es cuando el ángel de la muerte mató a los primogénitos de Egipto, es porque había un eclipse de sangre. Y lo vemos en la historia judía, por ejemplo, siempre que Israel fue desterrado de algún país, hubo un eclipse en una fiesta bíblica. Qué tremenda señal, ¿no? Una sí, señal muy grande. Son varios, ¿no? Como está el destierro de Israel de Portugal, de Francia, de Inglaterra, de España. Tal vez el de España es más conocido porque por ahí tiene que ver Cristóbal Colón, que eso fue en el año 1492, cuando después descubrió América, el continente americano, pero antes de eso es porque hubo un destierro del pueblo judío en el tiempo de Isabel la Católica y Fernando de Aragón. Desterraron a los judíos de allá de España. Entonces, y luego vino, por eso que se cree que Cristóbal Colón, que era un genovés judío, huyó, ¿no? Se podría decir, y vino aquí a América. Que de hecho, bueno, Cristóbal Colón también se aprovechó en Jamaica, ¿no? Porque él pronosticó un eclipse que iba a suceder, y porque el pueblo ya no le quería dar de comer. Entonces le digo, bueno, si ustedes no me dan de comer, en 3 días va a haber la luna se va a quitar de la faz de la tierra. Porque él conocía los eclipses, y como los otros lugareños no lo conocían, luego vieron que se cumplió lo que dijo Cristóbal Colón y les empezaron a dar de comer allá en Jamaica. Así que hay tantas anécdotas que se puede decir de ello. Por ejemplo, el escritor Josefo, él habla que Herodes el Grande, el que mandó a matar a los niños de Belén, él murió en Jericó, se cree en el año 4 a.C., y allí Josefo menciona que murió en un eclipse de luna de sangre en Pascua. Es cuando Herodes el Grande murió.
Y así puedo seguir hablando. Yo creo que el otro acontecimiento más grande en una luna de sangre tiene que ver la caída del Imperio Romano. En Constantinopla, por ejemplo, creo que en el año 1453, cuando el ejército otomano tomó Constantinopla, que nunca había sido tomado, pero que ellos sí lo pudieron hacer. Mehmed II de los otomanos tomaron Constantinopla, y eso sucedió también en una luna de sangre. O sea, Dios confirmando siempre esas cosas, esos correcto. hechos, sí, con un eclipse. Sí, aquí estoy dando estos ejemplos para decir, bueno, es que los eclipses de sangre tienen que ver ya sea con un juicio, el fin de una dinastía o de un imperio, o un cambio que Dios está haciendo. Sí, debemos entender que Dios establece por medio de pactos. Y Dios hizo un pacto con Abraham. Abraham era un hombre pecador de la Mesopotamia, pero un día Dios se acercó a este hombre pecador para hacer un pacto. Dios le dijo a Abraham, salte de la tierra porque está contaminada por la idolatría. La idolatría es causa de ruina económica. Por lo tanto, salte de esta tierra, te enviaré a una tierra donde fluye leche y miel. Es la tierra donde hoy está Israel, el Estado de Israel. Entonces Dios le dijo a Abraham, salte de la tierra y salte de tu parentela, porque has heredado la maldición de la sangre que viene de Adán en tus padres. Has nacido bajo maldición, pero Dios cambia la maldición en bendición cuando hay obediencia a su palabra. Entonces Abraham oyó la voz de Dios, le creyó y obedeció. Dios le dijo, salte de tu parentela y te llevaré a la tierra de bendición, prosperidad. Y Dios le dijo algo más, de tus lomos va a salir una gran nación. Israel. Y será de bendición al mundo. Esa nación es Israel. Pero Dios dijo en el pacto, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. De otra manera, toda nación, toda persona o familia que maldice a Israel, Dios lo maldice. Hemos visto a través de la historia a muchos jefes de Estado, a muchos presidentes que han maldecido a la nación de Israel, y esa nación ha venido a juicio. Recientemente conocimos el caso del presidente de Venezuela. Este presidente Chávez, él maldijo a la nación de Israel y dijo textualmente que maldecía a Israel desde sus propias entrañas. El juicio vino, el juicio de Dios vino a sus propias entrañas. Por eso tenemos que entender que Dios es Dios de pacto. Se establece un pacto de salvación y de protección. Y toda persona que está tratando de maldecir lo que Dios bendice, Dios trata con esa persona en juicio o esa nación. Por eso hace momentos decías de cómo los judíos fueron echados de España. Por eso España es de las naciones un poco más afectadas en cuanto a su economía en la Unión Europea. Sí. O sea, comparado con otras naciones de Europa, los españoles o la nación española está en una situación un poco deplorable. Así que todo esto es porque no han honrado lo que Dios honra. Por eso, al conocer la palabra, nosotros los cristianos debemos entender que nosotros somos cristianos porque un día Dios envió a su Hijo Jesucristo a nacer en Israel. De Israel nace Jesús. Jesucristo fue judío,
Nosotros somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia, y la iglesia viene de los judíos. Por eso cuando se predica el evangelio, Dios dice, prediquen primero a los judíos, después a los gentiles. La salvación y la bendición, primero los judíos, después los gentiles. Porque Dios estableció a Israel en bendición a toda la humanidad en cuanto a lo material. Por eso estamos viendo que donde hay un judío, la bendición próspera viene a esa nación. Así que debemos considerar todo ello. Jesucristo va a regresar. ¿A dónde va a regresar Jesucristo al planeta Tierra? A Israel. A Israel. Va a regresar. Nada más que viene en un tiempo donde habrá juicio. Dios reunirá a todas las naciones de este planeta Tierra que se han levantado contra Israel y contra la iglesia cristiana, y los convocará a un lugar preciso. Se llama Armagedón. La gran batalla. Será la gran batalla, y en ese lugar Dios destruirá a esas naciones que se levantaron contra lo que Dios ha bendecido. Es la segunda venida de Cristo. Por eso Dios manda señales a través de los eclipses de sol y de luna para advertir a la humanidad acerca de lo que viene. La palabra arrepentimiento es fundamental. Hay que arrepentirse y creer en Jesucristo. Cristo ya pagó el precio de su muerte para que camináramos en salvación, en sanidad, en restauración, en prosperidad. En Jesucristo está la bendición completa de Dios. Pero hay que creer y hay que caminar en obediencia a la palabra de Dios. Por eso tenemos que estudiar de la Biblia, ir a una iglesia donde se enseñe la Biblia por parte del pastor. Son pastores que aman el rebaño y están hablando de Jesucristo y preparando a la iglesia para el encuentro con Jesucristo. La Biblia habla de los eclipses desde el Antiguo Testamento. Podemos leer en Joel, porque es la palabra profética que habla de los eclipses, tanto de sol como de luna, luna de sangre, y tienen que ver con el regreso de Jesucristo al planeta Tierra. Jesucristo regresará, y por eso Dios desde el Antiguo Testamento puso estas señales. Joel 2 del 30 al 31 y después 32. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Aquí está la conexión del cielo y la tierra, la conexión que tiene que ver con los eclipses y el evangelismo en el planeta Tierra. La iglesia está predicando el evangelio de Jesucristo. Por eso dice la Biblia, todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Es la palabra registrada en el Nuevo Testamento en Romanos capítulo 8. Las personas tienen que oír el evangelio, creer con su corazón y con su boca confesar que Jesucristo es el Señor para ser salvo. Toda persona que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo recibimos la ayuda de Dios? A través de la señal del cielo, los eclipses, porque dice aquí, el sol se convertirá en tinieblas, eclipse de sol, y la luna en sangre, eclipse total de luna, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Viene Jesucristo a hacer guerra a las naciones incrédulas que no creyeron a la predicación de la iglesia cristiana. Durante más de 2000 años la iglesia ha estado predicando el evangelio y diciendo de ciudad en ciudad, de nación en nación,
arrepiéntanse, porque regresa Jesucristo de nuevo a la tierra para que vivamos con Dios por toda la eternidad, en un reino de justicia, de paz y de gozo. Jesucristo viene a establecer ese reino, pero antes habrá un sacudimiento en el planeta Tierra. Sí, no hay que Por eso olvidar, Joel profetizó todo ello. Así es. sí, no hay que olvidar que este mismo pasaje fue el que citó el apóstol Pedro en el día de Pentecostés, como la primera parte de su discurso, para cuando 3,000 personas aceptaron al Señor Jesucristo en el día de Pentecostés. Por eso tenemos que ir a la profecía del nacimiento de la iglesia. Nosotros somos cristianos, pero tenemos que recordar el nacimiento de la iglesia, y fue por medio de la profecía de Joel que acabamos de leer. Y el apóstol Pedro, tomando esa profecía, cuando vino el poder del Espíritu Santo sobre 120 judíos que estaban orando en Jerusalén, esperando la promesa dicha por Jesucristo, la promesa de Dios el Padre. 10 días esperando la promesa, al 10º día se abrieron los cielos. Fue el día de Pentecostés, fue la fiesta de Pentecostés, fue la última fiesta de primavera para entrar al verano, fue el nacimiento de la iglesia cristiana. Y fue así como nace la iglesia, y entonces el apóstol Pedro habló del final del tiempo de la iglesia. Hoy estamos en el siglo XXI, han pasado 21 siglos de la iglesia y estamos en el tiempo del regreso de Jesucristo, y por eso Pedro, bajo el Espíritu Santo, habló de lo que sucedería antes del regreso de Jesucristo. El sol se oscurecería y la luna también. Aquí tenemos en Hechos 2, 16 al 21, Dios a través de Pedro dijo: y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces las señales de los eclipses están hablando de salvación, están predicando de salvación, Dios declarando la salvación desde el cielo. Por eso, amigo, amiga, es tiempo de acercarse a Dios. ¿Lo quieres hacer? Puedes repetir esta declaración de fe. Repite: Señor Jesucristo, perdóname por estar apartado de Dios, por tanta incredulidad de mi parte, pero en este momento, Señor, decido arrepentirme y creer en la obra de la cruz del Calvario, creer en tu sangre, creer que también resucitaste de los muertos, y en este momento con mi boca te confieso, mi Señor. Amén. Si tú hiciste esta declaración, la Biblia dice que todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Bienvenido a la familia de Dios. Bien, pues agradecemos que hayan estado con nosotros en estas bendiciones. Les esperamos mañana en nuestro programa online. Que las bendiciones sigan estando en tu casa, y hasta nuestro próximo programa, Dios mediante.